Continúo con Andy, nuevamente por aquí, explorando temas paranormales. Continuamos con el tema de los exorcismos. Para esto nos acompañan nuevamente Julio y Raúl, quienes son expertos en diferentes áreas. Espero que todas sus dudas y todas las incógnitas que tengan por ahí podamos darles respuestas de todo lo que gira en torno a las posesiones. Chicos, gracias, porque yo sé que son un saquito de conocimiento y me encanta de verdad compartir con personas tan estudiadas y tan preparadas. Yo tengo miles de preguntas, yo por mí me los dejo acá toda la tarde, por lo menos, por lo menos 7 programas con respecto a exorcismos y demás. Uno de los temas que para mí es bastante importante es el repudio que ejerce María, la Virgen María, de los demonios. Los demonios la repudian y la odian y la aborrecen desde cualquier punto de vista. Me gustaría que en base a sus conocimientos me den su punto de vista, por qué la odian o por qué esta pelea constante con la Virgen o por qué huyen de la Virgen. Julio. En realidad me gustaría que Raúl dé el punto de vista antropológico porque es muy común, yo lo he oído mucho, lo he leído mucho, ¿verdad? Y después yo doy el punto de vista mariano católico. Claro. Vamos a ver, dentro del contexto cristiano, católico específicamente, la Virgen María viene siendo el referente femenino del poder de Dios, digámoslo así. Antes de la cristiandad, antes del judaísmo incluso, todas las religiones prejudaicas tenían un referente de Dios Padre y Dios Madre, o Diosa Madre. Por igual, eran dos deidades, en algunas se visualizaba como una sola deidad que se divide en dos elementos, o dos deidades separadas, que básicamente eran los mismos dioses que se les iban cambiando los nombres, ¿verdad? Empezaban desde Sumeria, pasaban por los cananeos, donde estaban el dios Elohim o El y la diosa Acera, ¿verdad? Que visualmente tenía una serie de referencias como la luna, ¿verdad? Que además siempre está relacionada con la feminidad, ¿verdad? El ciclo lunar es el de 28 días, el ciclo menstrual de la mujer es de 28 días. Entonces, Arquetipo femenino. son arquetipos femeninos, exacto. Estas culturas, estas religiones mesopotámicas fueron transmitiendo, sincretizándose, pasando la parte visual de estas deidades masculina y femenina, pasando incluso por el mismo Egipto, ¿verdad? Y cuando llega la religión judaica, desaparece la figura femenina, ¿verdad? Pasando a ser una cultura patriarcal propiamente, se conserva el nombre Elohim, ¿verdad? El Dios Padre, que luego pasa a ser él. Y cuando aparece el Islam, basándose en todas las tradiciones paganas preislámicas, pasa de Al a Alá, ¿verdad? Y con el cristianismo se retoma la figura femenina, pero ya no como una diosa como tal, sino como la madre de la encarnación de Dios en la tierra. Y se recupera, y los artistas, sobre todo renacentistas, van a tomar los recursos del arte antiguo, como por ejemplo la luna, como por ejemplo la maternidad, el arquetipo de la maternidad, y podemos ver imágenes muy parecidas, por ejemplo de la diosa Acera cargando a Baal, que Baal es el hijo de Acera y Elohim en las culturas antiguas, que se parecen muchísimo a los íconos de la Virgen María cargando a Jesús, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que se van sincretizando y pasando de cultura en cultura hasta nuestros días. Y que al fin y al cabo vienen siendo las mismas creencias, solo que diferentes nombres en diferentes culturas. Son diferentes, sí, más o menos. Más o menos, son historias similares, ¿verdad? De dioses, padres y madres que tienen sus hijos, que van representando las virtudes de lo que se espera que la civilización y el ser humano sea, ¿verdad? Básicamente se dice que los seres humanos crean a los dioses a imagen y semejanza de sus virtudes, y crean a los demonios a imagen y semejanza de sus temores o de sus fallos morales, ¿verdad? Entonces por ahí es por donde se van desarrollando esta visión. Muchas gracias, Raúl.
Ahora lo que yo voy a contar, primero quiero hacer una aclaración. Yo nunca cuento estas cosas para tratar de convencer a nadie, ¿verdad? Porque son puntos de vista a veces que chocan, Total. sino a modo de compartirlo de manera tal que si la persona quisiera investigarlo un poquito más, lo puede investigar. A mí me encanta este punto de vista, Raúl, porque el sincretismo es un fenómeno que se da en muchas culturas, es muy normal. Por ejemplo, los africanos que trajeron acá, y por ejemplo la santería es un caso muy, muy particular, muy claro, muy moderno para nosotros de sincretismo. ¿Verdad? Ellos al ser despojados de sus creencias, entonces lo que hicieron fue canalizar sus mismas deidades y sus mismos dioses a través de imágenes católicas. Y a eso se le llama sincretismo, ¿verdad? Entonces uno ve algunas cosas entre religiones que se parecen. Ahora, con la Virgen María, entonces, pues sí, uno agarra y dice, mira, sí se parece mucho a Isis, se parece esto, lo otro, ¿verdad? Pero más adelante creo otras cosas por experiencia y por la profundidad de la teología mariana y por los efectos que uno ve en los demonios, ¿verdad? Entonces, voy a dar una pincelada porque es un tema que podría ser un programa completo, pero vamos a dar una pincelada. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El asunto de la luna y las estrellas que le ponen es por una visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Él dice, vi una mujer vestida del sol, coronada con 2 estrellas y la luna bajo sus pies. Ella tuvo un hijo que estaba encinta y tuvo un hijo que iba a reinar con cetro de hierro, bla, 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 ¿verdad? Más adelante en esa visión se ve que en esa visión también sale el famoso dragón rojo, el dragón bermejo, dicen algunas traducciones, que se trajo con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, y eso se refiere entonces a Satanás, que se trae a los demás ángeles caídos. Esa es la referencia. Y más adelante pues dice que este dragón es la antigua serpiente que engañaba a la humanidad. Entonces asocia a la antigua serpiente, al dragón de la visión que se trae a las estrellas del cielo con la metáfora que hay en Génesis, ¿verdad? Cuando se habla de la serpiente. Entonces esta es la antigua serpiente. Y además de eso, ahí dice que este dragón se fue a hacerle la guerra y es enemigo de la mujer. Eso dice, ¿verdad? En resumidas cuentas, el capítulo 12 del Apocalipsis. También en el Génesis, ¿verdad? Dice que siempre habrá enemistad entre esa serpiente y la mujer y su descendencia. Entonces desde ahí teníamos como una profecía de esta enemistad eterna que va a existir entre... ¿Y qué es lo que dice la teología? Y a todos les voy a recomendar un libro para que investiguen y lo lean. Es un libro precioso, hermoso, se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Es un nombre grande, pero ojalá y lo puedan captar. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Por qué? La pregunta suya, ¿por qué esa enemistad con el diablo? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Entonces, la creencia es, y esto es totalmente debatible, ¿verdad? Pero la creencia es que en algún momento el ser maligno mayor, que algunos le podrán decir que es Lucifer, algunos podrán decir que es Satanás, algunos dicen que son seres separados, una cosa es Lucifer, otra es Satanás, no importa, pero digamos que hay un ser maligno superior, en alguna vez fue un ángel, y se dice que fue un ángel hermoso y muy poderoso. Sabemos por San Pablo y por otras cosas que había jerarquías de ángeles, unos más poderosos que otros. Se supone que este era el ángel más poderoso del cielo, una criatura, porque no es Dios, ¿verdad? Pero era una criatura. Y estas criaturas, pues es él el que tenía la posición más grande. Y se habla a maneras muy básicas, a maneras muy aterrizadas para nosotros entender que él quiso ser como Dios y que por eso perdió la beatitud, que por eso perdió la gracia y fue desterrado del cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con María? En la teología cristiana mariana, María también es una criatura. No solamente es una criatura, fue un ser humano común y corriente, que tuvo que sufrir todo lo que sufrimos nosotros los seres humanos, con la particularidad que Dios la quiso reservar y hacerla la criatura más ensalzada del cielo. Por eso el capítulo 12 se refiere a esa coronación de María, ¿verdad? Como la creación, como la madre de toda la creación. Puede ser secretismo, sí, puede ser secretismo, pero de ahí viene la teología de que entonces... A la elegida. Que entonces este fue la criatura más grande que tenía Dios, cae y agarra a Dios una mujer que además al diablo le recuerda el primer ser humano que hizo caer, Eva, y Dios la eleva a esa posición en el cielo tan alta que dice, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Poner a una humana, una cochinada de ser,
a ser más grande que como fui yo. Entonces ellos la repudian porque dicen que ella, entonces son como contrapuestos, ¿verdad? Entonces se dice que el diablo es el más orgulloso, ella es la más humilde. El diablo es el más impuro, ella es la más pura. El diablo es el más desobediente, ella es la más obediente, ¿verdad? Totalmente hágase en mí según tu voluntad. Entonces en ella se dice, se cumplen las promesas de Dios. Es totalmente lo opuesto en cuanto a figuras, porque al final el diablo no es el contrario de Dios. Dios es el creador, el diablo es una criatura. Que se reveló. Que se reveló. En cambio María es una criatura también, ¿verdad? No la consideramos una diosa, pero sí la consideramos una criatura que Dios quiso poner muy arriba en ese orden. Y los exorcistas siempre, los católicos exorcistas siempre la usan como ayuda en los exorcismos, porque definitivamente ellos se dan cuenta que cuando ella viene a ayudar, no la soportan por su pureza, por su, ¿verdad? Así como los demonios no soportan a un hombre santo, un hombre que lleva una vida correcta, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? No lo soportan. Así todavía más con María, ¿verdad? Mucho, mucho más. Sí, he escuchado en varios exorcismos que he visto en YouTube, ¿verdad? No es que he estado, donde tratan a María, pero como lo peor de lo peor de lo peor. O sea, ellos le dicen María y ahora... No quieren ni decir el nombre de ella. No, la llaman con... Esa, con esas palabritas que no vamos a decir, ¿verdad? Pero hablan hacia ella de una manera muy cruel, muy fea, muy dura. Totalmente. Ellos odian a la humanidad a partir de la elección de María, o no, la odian. Siempre la han odiado. Se dice que, bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de ver una posición de verdad y ver cuando un demonio habla a través de una persona, no sé si ustedes han topado el peor enemigo que ustedes puedan tener, que los maldice, que los ve a los ojos y ustedes sienten que lo quieren matar, pues multipliquen eso en un demonio por unas 1000 veces. Se siente una energía totalmente oscura, maligna. O sea, es un odio de asesinato tan increíble que ninguna persona aquí en la tierra puede tal vez lograr ese odio tan increíble que sienten ellos hacia el género humano. Entonces ellos buscan lo peor para nosotros de todo tipo de formas y de todo tipo de engaños. Sí, lo que estábamos hablando ahora, que cada persona tiene como su huequito ahí donde pueden entrar, ¿verdad? Y también por lo de los 7 pecados capitales, que tal vez puede parecer un poco trillado, pero por ahí también podría hacerse como... Son vulnerabilidades, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto científico, quitemos la palabra pecado un momento, y si lo vemos desde el punto científico, al final son vulnerabilidades, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de cualquiera de esos pecados capitales, gula, digamos. Al final, si yo soy una persona que no controlo este sentimiento, me estoy haciendo daño. Entonces son cosas de que yo me hago daño a mí o le hago daño a los demás. Que yo podría ser una persona luz, una persona genial, una persona que podría llevarle muchas cosas a la humanidad, y por alguna cosa de estas me freno. Y es lo que estábamos hablando al principio, que hay que tener estabilidad, alma, espíritu y cuerpo. ¿Verdad? Ok, desde un punto psicológico, así, es un tema muy personal, te lo tengo que preguntar. Ajá. ¿Has tenido miedo ante un paciente? No. O sea que... No, miedo... que te haga sentir incómodo porque, no sé... Vamos a ver, tal vez temor en el sentido de esta persona es un paciente con un problema psiquiátrico que puede de pronto hacer algo imprevisto o inesperado. Tal vez menos que miedo, más alarma, ¿verdad? O más alerta, pero en realidad no. Pero fue un miedo físico, no un miedo espiritual. No, miedo espiritual, muy honestamente, yo creo que yo no he tenido, no lo he experimentado. Ok, para Julio y para Raúl, no saben que mi mayor temor y mi mayor fobia son los locos. Perdón el término, creo que fue muy inapropiado, pero bueno, las personas enfermas emocionalmente, psicológicamente. Hablando un día de esos con Raúl, me da una respuesta que no la había valorado. Yo siempre tenía ese pensamiento de que las personas enfermas mentalmente, un pensamiento muy ambiguo era que esas personas siempre eran posesas, porque a principios de los estudios de la psicología siempre atacaban con que esta persona está poseída, punto, la amarraban de manicomios y les hacían tratamientos inhumanos
y demás. Yo siempre quedé con eso, pese a que estudiaron psicología, exámenes, todo lo que quieran decir, yo siempre apuntaba, porque las personas que están enfermas psicológicamente tienen demonios, ¿verdad? Y la postura de Raúl que me comenta es muy interesante y creo que es muy válida, y hasta ahora yo creo que ya entré en conciencia sobre qué es lo que pasa. Me gustaría que compartieras con todos los que están ahí viendo el caldero, tu punto de vista sobre este temor mío. Ok, bueno, honestamente ahorita no me acuerdo las palabras exactas que No, estábamos obviamente, hablando, no, ¿verdad? obviamente. Estamos hablando de una manera muy, muy informal. Las personas que tienen problemas emocionales o problemas psiquiátricos son personas que tienen o sea, pueden reaccionar de una manera impredecible, ¿verdad? Como te decía ahora, yo creo que el temor que uno siente o que uno puede tener es precisamente a verse de alguna manera en una situación que no puede controlar. En una situación que uno no sabe cuál va a ser la reacción de la persona o cómo va a ser esa reacción. Y hay mucho de la vulnerabilidad propia también ahí, ¿verdad? Del temor propio, de decir, bueno, ¿yo cómo voy a reaccionar ante esto? O yo cómo me reflejo en esto también, de alguna manera. O puede tener temor a la demencia. Podría también. También, ¿verdad? No deja de haber un reflejo de uno mismo en este tipo de situaciones. Decir, ok, esto de alguna manera me remite a mis propios temores, a mis propios miedos. Cuando un paciente esquizofrénico me narra, por ejemplo, sus alucinaciones, que algunas he tenido pacientes que me han mencionado cosas desde muy graciosas, como de que una valla publicitaria empiezan a hablar con la valla publicitaria, y ellos mismos se ríen, ¿verdad?, de la situación, y están conscientes de la irracionalidad de la alucinación, hasta cosas muy severas, ¿verdad?, muy severas, de sentir que en las paredes, dentro de las paredes, hay alguien que quiere entrar a la casa y que los quiere, ¿verdad?, que los quiere dañar, o que quiere dañar a la familia. Y que ellos escuchan los golpes en las paredes, y que la única manera de refugiarse es meterse dentro de una, ¿verdad?, debajo de una mesa o debajo de la cama, porque ellos sienten, oyen los gruñidos, oyen donde raspan las paredes y demás. Ese tipo de situaciones a uno le reflejan los temores propios también. Pero un temor muy primigenio, muy primitivo de me van a algo que no sé qué es, me va a entrar a mi espacio seguro, a mi casa, y me va a atacar. Y son retos, porque yo como mi postura como tarotista terapéutica, como tarotista espiritual, como coach y demás, mi trabajo es descifrar en sí qué es el problema de la persona, cómo puedo ayudarla, cuáles son los actos de psicomagia, etcétera, etcétera. Y al tener la incapacidad de poder descifrar a una persona porque no sé qué tiene, porque ya se sale del contexto, ya pasa a la psicología, ya ahí ya me puede producir un poco de frustración, digámoslo así, ¿verdad? Claro, Un poco de frustración. Y hay muchos videos en Google, en YouTube, donde se escuchan los gritos espantosos del psiquiátrico. Y siempre lo he relacionado con la posesión. Siempre lo he relacionado con la posesión. Y puede ser que haya uno que otro caso ahí, ¿verdad? De hecho, creo que mucha gente que ha estado ahí en el psiquiátrico o que trabaja ahí, incluso se nos acerca y nos pregunta, mira, ¿qué podría hacer para distinguirlo, verdad? Y ahorita quisiera hacer un paréntesis, ahorita que ustedes están hablando de ese tema, de hacer un segundito de concientización, lo importante que es la salud mental, especialmente en esta pandemia. Esta pandemia mucha gente le afectó, ¿verdad? Total. Y no tenemos que estigmatizarla como que un problema mental es igual a estoy loco, y si fuera el caso no importa, la salud mental hay que cuidarla. Es un tema muy tabú, y especialmente los hombres no buscamos ayuda mental. Pues son más herméticos, Sí, son más cerrados. entonces así como si físicamente a mí me sale una pelota en algún lado, yo voy al doctor a que me vea. Si yo siento que algo no está mal, no tener miedo de buscar ayuda profesional. Y nosotros, cuando nos llega ayuda, gente pidiendo ayuda del lado espiritual, observar esa posibilidad y remitirle también. Para, ¿verdad?, explicarle siempre a la persona, mira, somos, eso, ¿verdad?, es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y mente. Hay que cuidar las tres. Las tres. No se puede ayudarle a una persona con una, si no le ayuda con nosotros, va a volverse enfermo.
Entonces no tengamos miedo, hagamos uso de que hoy en día tenemos muchos profesionales, mucha gente preparada para ayudar a este tipo de personas y conozcamos a alguien de confianza. Se convierte uno como los superhéroes. Sí, sí. Y no tengamos miedo de remitir, ¿verdad? Uno no puede curar a todo el mundo, no puede tener respuestas para todo el mundo. Exacto. A veces se sale del campo de uno, ¿verdad? Exacto. Y hay que ser humilde y decir, no, mira, esto le toca al psiquiatra, esto le toca al psicólogo. Y ayudarle a la gente a entender, mire, esto no es malo, esto es bueno, que estoy identificando que usted tiene algo, es bueno porque usted lo puede arreglar. Sí, es de humanos quebrantarse y solicitar ayuda caso también. Contrario que yo intente esconder eso, no pasa nada, ¿verdad? No hay nada aquí, no, es bueno y hay que apreciar a la gente, ayudarla a envalentonarse, a no tener miedo a buscar ayuda, ¿verdad? Para su salud mental, que es igual de importante que su salud física. Porque he conocido personas que quizás mentalmente no están bien y quizás un factor dinero, factor amor, lo tiene quebrantado además, y de ahí al paso de hacer una invocación o un pacto con el diablo para poder tener dinero, para poder tener el amor de mi vida, para poder obtener todas las ganancias que yo quiero, hay un pequeño paso, ¿verdad? Esa vulnerabilidad. Exacto, ¿verdad? Es más, una persona que ande buscando hacer un ritual, porque ¿verdad? Más bien habría que entender, bueno, cuál es la carencia de amor que tiene para andar buscando una cosa de esas. Ese es el punto. Correcto. Ahora que estaba mencionando lo de los 7 pecados capitales, por ejemplo, desde mi perspectiva, los 7 pecados capitales son las carencias emocionales, afectivas que tiene una persona, ¿verdad? La gula siempre va a remitir de alguna manera a un vacío interno, la lujuria también. Hay algo que está ahí de alguna manera rondando emocionalmente que la persona necesita trabajar desde la salud mental, ¿verdad? Porque representa ese vacío interno. Ok, igual para la avaricia, los juegos y todo este tipo de cosas también viene relacionado. La importancia que se le da al tener lo material, ¿verdad? Tener algo material, o la envidia, por ejemplo. ¿Qué vacío está tratando de llenar a esa persona que ocupa plata? ¿Es porque no tiene que comer o es porque la otra tiene viajes y yo no tengo viajes, ¿verdad? Es muy diferente. Claro. El vacío de comer es por llenar la ausencia de la figura materna, por ejemplo. O sea, puede estar ligado a muchísimas cosas. Correcto. Exacto, sí. Sí. Entonces no tener miedo a la gente a explorar esa parte. Otra parte muy importante, ¿verdad? Si ciertamente yo creo en el mundo espiritual y que existen espíritus malignos, tampoco yo le puedo echar las culpas de mi comportamiento, de mis decisiones a esto, ¿verdad? Esto también es muy importante. Porque al final tenemos que pensar en los espíritus malignos como alguien que me susurra al oído con una tentación o como una mala influencia, ¿verdad? Vamos a tomar guaro, ¿verdad? Yo decido si le hago caso o no, sí. ¿verdad? No puedo decir, Andy me convenció a ir a tomar guaro. Bueno, sí me convenció. pero yo tomé la decisión. Claro, no claro. puedo decir, claro, mira, después yo tuve un accidente por culpa de Andy. No, weón, yo tomé. Bueno, muchas veces pasa eso, que la gente le echa la culpa a Dios o al demonio de sus situaciones, o al destino, o a la brujería, o a la brujería, y en realidad es para evitar la responsabilidad propia. Su propia responsabilidad sobre sus actos. Y es un mensaje muy claro que a lo largo de mucho tiempo es el que yo voy exponiendo. No todo es brujería, no todo es el diablo. Usted tiene que tomar responsabilidad sobre sus propios actos. Y ahora, eso no implica que no exista lo otro, ¿verdad? Exacto. Es que tenemos que ir, ¿verdad? Claro. Como decían, yo le digo a un amigo, ¿verdad? No hay dicho más sabio que ese que decían los abuelos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, no es el hecho que estoy deprimido hoy y que tuve una pesadilla muy turbia y pues ya tengo un demonio. O sea, no, claro, que es lo que usted tiene que resolver de manera consciente, que su subconsciente a través de los sueños se lo está externando constantemente. ¿Verdad? La parálisis del sueño, ¿verdad? La parálisis del sueño puede tener una componente paranormal, de hecho, pero también tiene una física y también y científica, sí, exactamente, claro. Sí, por cierto, ahí está pregrabado también. Sí. Qué dicha que me hiciste un énfasis en eso, porque fui ahí atacada. Si no creen en lo paranormal, ¿por qué fue lo del caldero? ¿Por qué hablan? Porque yo me baso en las experiencias o en las pruebas científicas. Yo no puedo hablar de que si hay un demonio o una entidad que llegó encima si yo no tengo ninguna evidencia sobre eso. Más sin embargo, en el científico sí hay evidencias. Claro, yo veo eso como un colador, ¿verdad? Como meter la evidencia en un colador
y todo lo que tiene que ver con, ¿verdad? Todo lo que se puede explicar científicamente va cayendo. Ajá. Si queda algo que no tiene explicación, eso es lo que podemos estudiar. Y yo lo que le digo a la gente, no importa, tiene una explicación científica, pero bueno, uno está en un estado de conciencia donde de repente usted tiene un poquito más de contacto con la parte espiritual y O que pasan vulnerabilidades, quizás ¿verdad? depresión, tristeza, ira, enojo, ese tipo de cosas también puede hasta el hecho de hacer estar comiendo muy tarde puede causar parálisis, ¿verdad? Correcto. o que esté en pleno uso de alguno de esos pecados capitales que estábamos hablando anteriormente, la persona está muy obsesionada con eso, está muy vulnerable, no descansa bien, etcétera. Yo he tenido montones de parálisis de sueño, ¿verdad? En algunas he visto espíritus, en otras no. Claro. Y siempre me salgo rezando, ¿verdad? Pero yo no, después de eso no digo, uy, madre, ocupo un exorcismo porque no, ¿verdad? O una limpia porque me están haciendo brujería. No, simplemente sabe que yo no le doy pelota a eso, ¿verdad? Claro. Ni dejo que eso me quite el sueño ni nada, y me voy a dormir tranquilo igual después. Simplemente aprendí que me salgo de eso rezando y listo, ya. Personas que suelen tener, nada más ahí para hacer referencia, que tienen un ciclo circadiano muy, muy descompensado. Sí, mucho estrés. ¿Verdad? Mucho estrés, o personas que de pronto trabajan en la madrugada y luego tienen días donde tienen turno regular. Las personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales suelen tener ciclos de sueño muy raros, muy irregulares. Suelen padecer esto. El cerebro es una máquina. Mira, y a nivel científico, una explicación de una doctora en la web habla que es muy dada en doctores y estudiantes de medicina. Claro, porque los ciclos de sueño son muy irregulares en esas profesiones. Sí, la presión por absorber tanta materia y demás, entonces... Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? El cuerpo, mente y espíritu. Claro. Es una persona que le empiezan a pasar esas cosas, tiene descompensaciones a veces en las 3 áreas. Otra cosa, tabú, dicen, ¿qué tan probable es que yo vea una película de terror y ya le abra la puerta a un demonio? O escuchar música muy fuerte, muy rock, metal, ¿verdad? Puede que yo abra la puerta a eso. Yo he tocado este tema con Chris McKinney, él no cree que eso suceda, yo sí creo que eso suceda bajo ciertas condiciones. Obsesión. Entonces, una es con qué intención la persona vio la película y cómo recibió y qué con ese, ¿verdad? Si la película le creó una vulnerabilidad a la persona. Una sugestión. Sí, una sugestión también. Y esa sugestión, ¿verdad? Es que entonces volvemos al caso de la clase donde hay un bully viendo a alguien débil. Y entonces de repente hay un espiritillo por ahí, ve al muerto el susto a la persona y creyendo, ¿verdad? Que el diablo la sale en cualquier lado y pues empieza ahí, puede ser que empiece a molestarlo. Ahora, de ahí que crea una procesión, no creo, no jamás. Se dice que hay películas pactadas y que tienen rituales y cosas de esas, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona, si usted tiene una buena relación con Dios, si usted cuida su vida espiritual, no tiene por qué pasar nada. Esa es mi creencia. La recomendación... Igual con música satánica, ¿verdad? También. Hay gente que no sabía ni que la piensa era satánica. Entonces esa persona, ¿qué culpa va a tener? Y algunas es que simplemente los abuelos le dijeron a uno que era satánica y al final no era satánica. Ya no entiende inglés y ve que no era satánica. Claro. Ahora, no quiere decir que no exista música satánica. Hay música con letras muy explícitas. Donde tanto el cantante tiene la intención de ser blasfemo, como la persona que la escucha también tiene la intención de ser blasfema. Y entonces hay, por una cosa de intenciones, ahí sí pueden pasar cosas, ¿verdad? Ahora, aquí hay un punto también a entender, ¿verdad? Al demonio no le sirve que uno lo descubra, lo que se dé cuenta que hay un demonio, porque entonces te va a tomar acciones contra eso. Él quiere más bien que uno piense que uno se está volviendo loco, o que uno está volviendo una cosa o la otra, ¿verdad? Y va a intentar enmascararse por todo el tiempo que le sea posible. Así que eso también se da. Otra cosa importante que digo yo, ¿verdad? Primero, número 1, y ojalá tomen nota, por favor, que un niño menor no debe ver películas de terror. Un niño menor no debe estar viendo juegos de asesinatos y fantasmas y Chucky, nada, absolutamente nada. Por mi conocimiento y por los casos que llegan, mucho de la responsabilidad del papá es que no puede dormir, se orina todas las noches y después no sé qué le está pasando, yo creo que está siendo poseído. No está siendo poseído, es un efecto postraumático de lo que él vio. La mente del niño no tiene la capacidad para manejar ese tipo de emociones en cuanto a sobresaltos, sustos y demás. Más si mamá está asustada y ve a papá también asustado y él está a la defensiva, está vulnerable. Entonces,
Mamitas y papitos en casa, por favor, lo más importante, no dejen a sus niños ver este tipo de películas ni videos en YouTube. Estén muy al tanto de todo esto porque también hay videos informativos que los hacen jugar Miguelito, este tipo de cosas que no son irrelevantes. Y si usted es una persona que está vulnerable, ya un adulto vulnerable, si es una persona que tiene algún tipo de sensibilidad un poco fuera de lo normal, si está en una depresión, se siente menos o menor o más triste, tampoco vea este tipo de películas porque la va a capturar. La mente es muy poderosa y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico: la persona tiene alguna depresión y tiene ganas de suicidarse o ha atentado contra su vida, y en la película alguien se suicida. Y esta persona de manera inconsciente, esa imagen la va a capturar y la va a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esto ya está hablando un poquito más como de inconsciente, subconsciente y todo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que no vean este tipo de cosas, ni escuchen este tipo de cosas, ni se involucran en temas que no saben manejar, o al menos que no saben, no tienen una respuesta clara y concisa sobre lo que puede pasar alrededor y en torno a ustedes. Ahora que estás hablando de este tema de los videojuegos, por ejemplo, todavía existe la noción de que el videojuego es una chupeta electrónica para que el chiquito se quede tranquilo. El videojuego es un producto de entretenimiento que hoy en día está incluso tirado a un público adulto, muy adulto, o sea, ya incluso de más de 40 años. Y está diseñado para hacer adicción. Está diseñado para generar niveles de rush de endorfina y serotonina en el cerebro, desde luego. Pero las historias que se narran es igual que una película, con el agravante o el plus, dependiendo de cómo uno lo vea. Yo no lo veo malo, de que es inmersivo, mete a la persona en la historia. ¿Verdad? Hay juegos de Evil Within, ¿verdad? Que es un juego de terror, ¿verdad? Relacionado precisamente con posesiones y demás. Es un juego donde mete a la persona en un caso, ¿verdad? Resident Evil, ¿verdad? También. Si un chiquito de 3 años, tal vez no tan chiquitito, pero digamos de 10, 11 años, vos lo pones a jugar un juego que además el nivel gráfico es excepcional, ¿verdad? Es impresionantemente gráfico además, ¿verdad? Obviamente el impacto psicológico va a ser grande para ese niño, pero es porque no está para esa edad. Es un juego para que alguien lo disfrute ya teniendo su estructura de personalidad y su estructura mental armada, o se supone que debería tenerla al menos. Veamos en Estados Unidos lo que ha pasado en base a estos juegos, un montón de asesinatos, que los chavalos se meten tanto en el juego, y ahí puede ser una parte psicológica que estaba dormida, pues, se enciende, o ya una manipulación también demoníaca. Bueno, y también hay que tomar en cuenta otra vez, ¿verdad?, qué vacíos tenía esa persona, ¿verdad?, porque no es solo el juego, a veces es una interacción ahí con vacíos muy, muy grandes, ¿verdad?, que terminan en estas cosas, con bullying en la escuela, claro. qué sé yo, ¿verdad? De hecho, te iba a contar rápidamente una anécdota que tiene que ver con música satánica, la única, bueno, que conozco un par, pero una muy, muy curiosa es de una persona amigo que le gustaba mucho escuchar esa música, y curiosamente él era evangélico, ¿verdad? Creció siendo evangélico, pero algo le daba a esta música, algún rush, algo, ¿verdad? Y estos casos es muy curioso, porque dependiendo de la persona, la razón es diferente. Pero a él le encantaba esta música, ¿verdad? La música pesada, pero también con letra bastante satánica. Y de ahí un día le pasó una cosa paranormal, se llevó un buen susto. Se le quebraron unos platos que estaban, digamos, acomodados, 10 platos, por decirlo así, y en el medio se le quebraron un par. Ahora, eso podría tener una explicación física y demás, ¿verdad? Pero el verdadero susto que se llevó el hombre fue porque agarró los pedazos de plato, los puso en la mesa, y los pedazos de plato empezaron a levitar. Entonces se llevó un buen susto, ¿verdad? Y me pidió que le ayudara ahí con una oración o algo. Yo no hago exorcismo ni nada de esa cosa, ¿verdad? Pero si alguien ocupa yo en ese momento, pues ponemos a rezar como cualquier persona se pone a rezar por ayuda. Sí, porque ahora tenemos la posibilidad de que Julio nos contacte, se contacte directamente con Chris. Con Chris, sí. Él sí hace oraciones de liberación, ¿verdad? Él sí hace, entonces aprovechemos también el espacio para esto. A él le gusta mucho ayudar a la gente, ¿verdad? Sí, se nota.
Y bueno, ¿verdad? Después cuando él me invitó a ver, pues qué era lo que tenía ahí, ¿verdad? Empezamos a sacar los discos del mae, ¿verdad? Yo leía las letras y que sí, que me orino en un rosario y que hago tal cosa, ¿verdad? Está rudo esto. Mira, a ver, pasó algo personal, porque yo limpiaba la casa con una canción satánica, ¿verdad? Sí. Pero yo limpiaba mi casa con todo el amor del mundo para que todo se viera bonito. O sea, yo no sabía que era satánica hasta que una vecina se metió y me dijo. Yo al principio dije, y no, ella es de esas típicas que no tienen vida propia y seguro está envidiada por mi paz y mi felicidad y por mi fe, decía yo. Y me puse a dar, o sea, me di cuenta que en realidad sí era satánica y lo que hablaba era pura peste, ¿verdad? Yo limpiaba mi casa, pero mi afán era limpiar mi casa, que todo fuera bonito, amor y paz y todo. Lorraine Warren. Son las intenciones. Exacto. Lorraine Warren decía una frase muy bonita, que decía, la luz atrae luz. La luz atrae luz. Entonces es bueno ponerle buena intención a todo, hasta la música que uno oye. Puede ser música pesada, pero hay música pesada que da energía, que inyecta tuanis. Claro. ¿Verdad? Entonces esa no está mal. La luz atrae luz. Entonces, hagas lo que hagas, siempre lo vas a hacer con amor, vas a traer más amor. Sí. Todo. Yo creo que todo está en la persona, ¿no? Sí, la intención. Sí. Exacto. Y la proyección que tiene también, ¿verdad? La proyección. Porque siento que este tema que te puede afectar a vos espiritualmente también nace y yace en las emociones de otras hacia vos. Sí. A las intenciones que dirigen hacia ti. Aquí lo importante es no satanizar cosas exageradamente por tabús, por mitos, ¿verdad? Sino, es que al final, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿por qué lo va a juzgar a usted por algo que usted creyó estar haciendo con buena intención? Entonces yo lo que mejor vigilo es mi intención, eso sí, porque eso sí lo estoy tomando yo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que quiere hacer plata, hay gente que sataniza la plata. No tiene nada malo que alguien se quiera superar, que quiera hacer plata. Ahora, hay intenciones de intenciones. Si yo quiero hacer ambiciones eso, buenas. Yo quiero hacer eso porque quiero humillar a mi vecino, porque quiero que me envidien, porque quiero que ahí estoy tomando una intención maligna totalmente. Muy diferente a que yo quiero hacer plata porque yo quiero que mis papás vivan bien, darle a mis hijos lo que yo no tuve, que darles estudio. Es una intención buena. Chicos, llegamos al final. Muy bien. Me encantaría próximamente tenerlos por acá. Si los que nos están viendo en casa tienen alguna pregunta, alguna consulta, tanto para Raúl como para Julio o mi persona, pueden dejarla acá en los comentarios y nosotros vamos a sacar un tiempito, un ratico para contestarles. Espero que hayamos aclarado un poco los temas incógnitas que tenían sobre posesiones y demás. Espero tenerlos pronto por acá de nuevo para abarcar más temas, porque sé que ustedes y sus mentes y sus conocimientos tienen mucho más que ofrecer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en El Caldero con Andy. Gracias, chicos, nuevamente. Pura vida, con gusto. Gracias, Doc Medios. Chao, gracias.